Cuarto de Tono es un proyecto fundado por Carolina Cerezo y María del Barrio, las dos músicos de profesión, entre otras cosas. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Buen domingo a todas y a todos. Buenas, Carol. Estamos por aquí y bueno, íbamos a grabar un podcast sobre la temática de una de las preguntas que os lanzamos en Instagram, que es la de si la música es un lenguaje universal, pero... No ha pasado porque, Bueno, en fin, ha habido mucha interacción en esta pregunta y creemos que hay respuestas muy interesantes y un debate que podemos iniciar. Exacto. Entonces, bueno, ha habido un poco de debate interno cuarto de tonero a ver qué hacíamos y hemos pensado que nos gustaría mucho pues realmente hacer un debate y que pudieran estar también Rafa y Luis y pudierais estar vosotros los que queráis estar en directo y entonces plantearlo como un directo. Entonces, lo que hemos pensado María y yo es que vamos a, bueno, hablar un poquito del tema, plantear el tema, resumir un poco el feedback que nos habéis dado. Y a partir de aquí proponerles una reunión y un debate la semana que viene. Exacto. Confirmaremos a lo largo de la semana la fecha. Va a ser el sábado en Sí, principio eso. y podría ser mañana o tarde-noche y os vamos en principio a preguntar por Instagram qué preferís y si queréis participar en directo, que haremos, no sabemos seguro, pero seguramente un Zoom. Y os comunicaremos esto porque, bueno, que sí que queremos y nos parece un formato muy interesante de esta pregunta que ha sido como tan rebatida. La otra, la del siguiente podcast, también ha habido respuestas muy interesantes que las intentaremos recoger en el resultado. Pero a bueno, lo mejor va a ser un mes de febrero de debates abiertos. va a ser un mes de febrero muy Pero intenso. bueno, vamos a plantear este formato a ver qué tal va, ¿no? A raíz de este podcast y entre todos pues creamos también. Eso es, lo de una siempre, respuesta. pues decidnos que os gusta, que no os gusta, porque si de repente vemos que os gusta mucho lo de los directos, también sería una posibilidad planteable trasladar el podcast a hacer eventos siempre en directo, ¿no? Y que pudierais como conocer los temas con antelación y hacer... Sí, sobre no todo sé. más con temas que son así de que, Sí, que no más están de opiniones, todos divulgativos, sí, sino exacto. que son opiniones que entre todos pues podríamos a lo mejor Exacto. contrastar y tenemos más en cuenta, ¿no? Esas respuestas vuestras. Lo primero de todo es que es una pregunta un poco trampa como está formulada. Porque la pregunta es si la música es un lenguaje universal y la formulé así adrede porque es un enunciado y una pregunta que se repite en momentos, en sitios. Y la verdad es que no es lo mismo lenguaje que lengua. Son dos conceptos distintos lingüísticamente hablando. Y la pregunta de ser tendría que ser si la música es una lengua universal. Y ahí ya, si formuláramos la pregunta así... Creo que también... El error inicial es... El error inicial creo que se viviría de otra manera. Pero es importante discernir que lenguaje se refiere a la capacidad que tenemos para comunicarnos, mientras que lengua es el conjunto de signos con el que nos comunicamos. El código con el que... El código. organizado y que arbitrario. puede ser una lengua pues como el español, el inglés, el euskera, el francés o que fuere, pero también puede ser, por ejemplo, la lengua de signos es una lengua y no se emite sonido en ella. Aunque dependa, es un tema muy cultural, ¿no? Porque al final depende de cómo ciertas cosas y ciertas emociones las tenemos culturalmente asociadas. Es verdad que en diferentes culturas se muestran patrones que se van repitiendo y son patrones universales a la hora de componer y a la hora de expresar con la música estas emociones. Eso es algo que yo creo y por respuestas también pues es algo fijo, ¿no? Estable. Hay un asunto importante que es que tenemos que entender que la música no es la música occidental, porque a veces occidentalizamos todo. Y la tradición musical clásica europea, que en el fondo es europea, porque ya Estados Unidos la importa de Europa en un cierto momento, pues se ha ido como llevando a todos los sitios como una especie de suerte de colonialismo, pero no es cierto, o sea, esa es una música que ha surgido de manera natural después de un proceso de siglos muy largo en Occidente, pero es distinta que la que ha surgido pues en tribus africanas, en Oriente Próximo, en, no sé... en el gamelán javanés o en la selva amazónica. Pues cada lugar ha desarrollado culturas muy distintas. Sí que es verdad lo que comentaba ahora María y lo que nos habéis comentado por audio y en algunas respuestas, que hay cuestiones musicales que son globales de la especie humana, incluso de la especie animal en general. Incluso anterior al lenguaje hablado. Exacto, anterior al lenguaje hablado. Pero... pues ahí se están mezclando dos ideas, ¿no? Por un lado, la cierta universalidad de que el ser humano quiera usar la música o necesite expresarse a través de la música, con el hecho de realmente un lenguaje musical, pues en nuestro caso el lenguaje musical occidental, pues donde tú aprendes, yo qué sé, cómo se escribe una negra y una corchea, claro. Sí. O aprendes ciertas cosas por tradición oral. Bueno, ha habido cosas muy interesantes. Inés nos planteaba, si le preguntas a un músico, pues bueno, suponía que sí que la música como lenguaje universal pues hubiera sido así aceptada esa frase. Ella decía que no.
o por lo menos no a un nivel complejo. Y entonces nos preguntaba, ¿crees que se podría enseñar el lenguaje musical sin el soporte de otro lenguaje formal? Español, japonés, inglés, el que sea, que es la distinción que hacía Carolina al principio. Claro, yo creo que sí que se puede aprender, pero se aprende solo por tradición oral. Bueno, incluso podrías aprender a leer una partitura y a escribir. Pero por medio de claro. Bueno, al final sí, por al final comparativa. por memoria y por comparativa. Igual que en castellano a ti te dicen una palabra, tú la aprendes a pronunciar y luego después, más mayor, aprendes que eso se escribe con esta letra y con ciertas esta. Cosas y entonces, hacer ese tú código. podrías tener al lado a alguien que te cantara en X idioma o tocara el instrumento y idealmente que lo tuvieras físicamente al lado para que pudieras ver físicamente cómo te colocas con el instrumento y podrías aprender muchísimas cosas. Bueno, es que los grandes... Y esto sucede, esto lo habéis comentado también en respuestas, de a lo mejor estar en orquesta con gente de otros países o cosas así, y es verdad que si a ti te cantan algo, pues tú puedes reproducirlo imitar. Si tienes buen oído. Las neuronas espejo. Las neuronas espejo, claro, esto físicamente sucede lo mismo. Entonces, bueno, ahí hay un punto, pero también dice Inés, es muy interesante eso, que una canción, por ejemplo... que esto también lo habéis comentado mucho, lo típico de las canciones en inglés o en otros idiomas, que tú no entiendes la letra, pero te transmiten un mood. Pero a cada quien le transmite una cosa, y decía, por ejemplo, Inés, tú no puedes usar la música para contar tu día, por ejemplo. Claro. Sí, planteaba la pregunta, ¿crees que podrías contarle a alguien por medio de la música cómo te ha ido el día? Pero al final es que... Hay que hacer un ejercicio. En el caso de las canciones, es que las letras muchas veces no van, a lo mejor... puedes tener una música muy alegre, pero a lo mejor la letra te está contando un drama... Que esto creo que lo comentaba Rafa en alguna de las respuestas. Sí. Es importante la cuestión del significado, que al final no hay un significado único. Dice, creo que no se puede considerar como tal en el sentido de que un lenguaje representa una relación directa entre un significante y un significado, válido para todos los conocedores del código del lenguaje. Pero en la música esa relación no siempre es válida, como contamos ahora, sino que está abierta a interpretación por parte del intérprete y del oyente. Al final un poco la idea es, ¿la música comunica cosas más o menos universalmente? Sí. Pero ¿comunican las mismas cosas a ti y al de al lado? No. Y en un 90, bueno, no sé, mucho porcentaje hay muchos códigos culturalmente asumidos. Pero hay otra pregunta anterior al universal, que es, ¿puede ser la música una lengua o un lenguaje? Y tampoco está clara esa respuesta. ¿Quieres dar una respuesta o no? ¿Si la música puede ser un lenguaje? Sí. Pues bueno, es que claro, nos encontramos con el mismo problema. Bueno, a ver, de esto se ha discutido mucho filosóficamente hablando, que esto es al final una charla de bar y esto hay mucha bibliografía de esto. Pero, claro, a mí me parece que al final cuando tú no puedes relacionar de manera unívoca los significantes con los significados, no puedes tener una gramática, no puedes tener una serie de cosas, pues es difícil, o sea, pues lo que estamos hablando, vamos a comunicar cosas pero no objetivamente, entonces se está cumpliendo la función comunicativa del lenguaje, la función fática, como dice siempre Ángel. No sé, yo pues sí querría que fuera... Claro, que fuera lenguaje universal. No. Vaya. No. Tremendo estás giro. haciendo como... No sé, que la gente sienta lo mismo y que la gente... No hay variedad ahí, ¿no? En esa interpretación de las cosas. Yo emparento mucho la música con la poesía, en el sentido que la poesía, sobre todo un cierto tipo de poesía, yo que sé, si pensamos en Baudelaire o una cosa de este estilo, está utilizando la lengua de tal manera que no pretende significar puramente lo que la lengua significa. Está yendo más allá de su mero significado objetivo. Y la música siempre está en esa frontera del más allá del significado objetivo. O sea, hay veces donde la música imita, a veces casi de manera onomatopéyica, a veces porque hay un cierto programa o porque hay relación con la palabra, que también sería un podcast muy interesante, la relación música-palabra, pues trata de representar cosas medio objetivas porque remiten a un texto o remiten a una pintura o remiten a no sé qué. Entonces, pero no es que directamente lo relacionemos con eso, sino que como ya nos han sugestionado de, mira, esta obra va de este texto o va de la primavera, sí, que eso ya está pues hay unos códigos donde tú colocas eso, exacto. Bueno, vamos a dejar de dar la turra, ¿no? Es una lengua, es un lenguaje, es universal. Queremos ¿Por qué no es universal? Exacto. Se podría hacer. Y nada, pues debate en directo la semana que viene, iremos horario, os preguntaremos horario. Preguntando qué versión, qué horario nos va a venir bien a todos. Ahí está. Y también el formato, pues os lo iremos comunicando. Os animamos a participar porque ya que ha sido tan interesante muchas gracias, las respuestas. Muchas gracias a las respuestas de las dos preguntas de estos días y a lo que os preguntamos hace 2 o 3 días sobre qué contenido queríais. En general está habiendo mucha interacción con todo y estamos muy contentos con eso. Esto es lo que tiene sentido al final. Tiene sentido para nosotros, entonces, pues preparar contenido y buscar cosas y buscar gente que hable de cosas porque sentimos que, pues bueno, que puede servir para algo, ¿no? Y tener algún feedback. Y ya estaría, pues. Tened buena semana,
chiquillos y chiquillas. Nos vamos contando. Chao. Abrazos. Cuarto de tono. Haz que suene.